Antes de que fuera rey, antes de que empuñara una espada o escribiera un salmo, hubo un joven olvidado entre ovejas, un pastor, un soñador, un guerrero inesperado. Esta no es solo la historia de un muchacho que venció a un gigante. Es la historia de alguien que fue traicionado, perseguido, coronado y quebrado. Todo por el propósito que Dios había escrito para él. ¿Qué hace a un hombre conforme al corazón de Dios? Hoy te contaré la historia completa, la historia de David. En una colina silenciosa, entre piedras y ovejas, un muchacho afinaba su arpa bajo el sol de Judea. Su nombre era David, el más joven de 8 hermanos. Nadie hablaba de él, nadie lo tomaba en cuenta, pero el cielo lo observaba con atención. Mientras tanto, en el corazón del reino, el rey Saúl había desobedecido la voz de Dios. Y el profeta Samuel, quebrado por la tristeza, recibió una nueva orden divina. Ve a Belén. Allí ungirás a un nuevo rey, uno que tenga mi corazón. Samuel llegó a casa de Isaí, el padre de David. Vio a los hijos mayores, altos, fuertes, valientes. Pero Dios le susurró: no mires su apariencia. Yo miro el corazón. Uno a uno los rechazó, hasta que preguntó: ¿tienes otro hijo? Isaí titubeó. El menor cuida las ovejas. Lo mandaron llamar, y cuando David entró, con polvo en la túnica y sol en los ojos, Dios dijo: él es. Samuel lo ungió con aceite, y desde ese día, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él. En el palacio, el rey Saúl era atormentado por un espíritu oscuro. Buscaban a alguien que tocara el arpa y calmara su alma. Y alguien mencionó a David. Sin saberlo, el joven pastor fue llevado al lugar donde algún día gobernaría. Mientras tanto, el ejército de Israel temblaba ante el rugido de un filisteo. Gigante, guerrillero, monstruo. Su nombre, Goliat. Durante 40 días, desafió al pueblo de Dios y nadie se atrevía a enfrentarlo. David no fue al campo de batalla como soldado, fue como recadero. Su padre lo envió con pan y queso para sus hermanos, pero lo que David encontró fue un ejército paralizado por el miedo y un gigante gritando blasfemias. ¿Quién es este filisteo que se atreve a desafiar al Dios viviente?, preguntó David, encendido por una pasión que ni los guerreros tenían. Sus hermanos se burlaron. Eres solo un pastor. Pero él sabía que ese día no era como cualquier otro. Llevado ante Saúl, David se ofreció para luchar. No puedes ir, le dijo el rey. Eres solo un niño. David respondió: cuando un león o un oso tomaban una oveja, yo los perseguía y los vencía. Dios me libró entonces y me librará ahora. El rey le dio su armadura, pero David no podía ni caminar con ella. Se la quitó, bajó al arroyo, recogió 5 piedras lisas y caminó hacia el gigante con una honda en la mano y la fe en el corazón. Goliat avanzó desde la colina como una sombra viva. Su armadura de bronce brillaba al sol y cada paso hacía temblar la tierra. En su mano, una lanza tan grande como un árbol. Al ver a David, soltó una carcajada. ¿Soy un perro para que vengas a mí con palos?, rugió el gigante. Ven y daré tu carne a las aves del cielo. Pero David no retrocedió. Sus ojos ardían con fuego. Sus labios pronunciaron palabras que resonaron como trueno. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El silencio cubrió el valle. Los soldados de ambos lados contenían el aliento. David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la colocó en su honda y comenzó a girarla. Goliat avanzó como una avalancha, y entonces soltó la piedra. Una chispa de luz cruzó el aire, veloz como el juicio divino. Golpeó al gigante en la frente con un estruendo seco, y el monstruo, ese terror de los israelitas, cayó de cara al suelo como un árbol talado por la justicia. La tierra tembló. El silencio se convirtió en clamor. David
corrió hacia el cuerpo inmóvil del gigante. No tenía espada, así que tomó la del mismo Goliat. Con un solo movimiento, cortó su cabeza. El ejército filisteo, al ver a su campeón muerto, huyó lleno de terror. Y el muchacho pastor ahora era el héroe de Israel. Las mujeres salieron a cantar en las calles. Tamboriles, danza y alegría llenaban Jerusalén. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000, gritaban. Pero en el corazón de Saúl, esa canción se convirtió en veneno. El rey, antes encantado con el joven, ahora lo miraba con recelo. Los celos comenzaron a infectar su alma. La semilla del odio había sido plantada. Pero no todos se llenaron de envidia. Jonatán, el hijo del rey, vio en David a un alma hermana. Su amistad fue pura, sincera, más fuerte que cualquier espada. Hicieron un pacto: protegerse el uno al otro, pase lo que pase. Jonatán incluso le dio a David su manto, su cinturón y su arco, un símbolo de lealtad que ni el trono podía romper. La locura de Saúl crecía día tras día. Un día, en medio del palacio, arrojó una lanza a David intentando matarlo. El joven huyó por su vida. El rey comenzó una cacería implacable como si David fuera un criminal, cuando en realidad era el elegido por Dios. David huyó por los campos, montañas y desiertos. Se escondió en cuevas. Fue traicionado, perseguido, rechazado. Hombres desesperados se le unieron, y así, el pastor se convirtió en líder de una banda de valientes sin patria, sin descanso, pero con un propósito divino latiendo en el alma. En una ocasión, Saúl entró a una cueva para descansar, sin saber que David y sus hombres estaban dentro. Silencio, tensión. Sus hombres le susurraron: «Este es el día. Dios te ha entregado a tu enemigo». David se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del manto del rey, pero no lo mató. Luego salió y gritó: «Mira, Saúl, pude quitarte la vida, pero no lo hice. ¿Por qué me persigues?». Saúl, conmovido, lloró. Pero la paz no duraría. En sus noches de angustia, David no maldijo. Escribió salmos, clamó al cielo, cantó al Dios que lo había elegido. En los campos oscuros su arpa sonaba con fe. Él sabía que no estaba solo, aunque todo pareciera perdido. Uno de sus salmos decía: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Con el tiempo la tragedia alcanzó a Saúl. En una batalla contra los filisteos, cayó sobre su propia espada. Murió con su orgullo herido y su alma quebrada, y entonces el camino al trono quedó libre. Pero David no celebró. Lloró la muerte de Saúl y de Jonatán, su mejor amigo. Compuso un lamento, y cuando al fin fue coronado rey de Judá, no lo hizo con gritos, sino con reverencia. Sabía que el verdadero trono no era de oro, era obedecer al Rey de los cielos. Por fin David fue ungido rey de todo Israel. Ya no era el muchacho pastor ni el fugitivo escondido. Era el gobernante legítimo, el hombre que Dios había elegido desde antes que los hombres lo reconocieran. Subió al trono no con arrogancia, sino con gratitud. Su primer acto como rey fue conquistar Jerusalén, una ciudad que nadie había podido tomar. La hizo capital de su reino. La llamó Sión, la ciudad de David. Allí estableció su trono, pero su mirada siempre estuvo en lo alto, en el trono de Dios. David no podía gobernar sin la presencia del Señor. Así que mandó traer el arca del pacto, símbolo del Dios viviente. Mientras la llevaban, David danzaba con todas sus fuerzas, sin importarle su corona, su túnica real, ni las miradas de los nobles. Era un rey, sí, pero también un adorador. Y cuando el arca entró a Jerusalén, el pueblo gritó, cantó, tocó trompetas. Fue un día de gloria. Dios habitaba en medio de su pueblo otra vez. Una noche, mientras el rey descansaba en su palacio, su corazón ardió con un deseo santo. ¿Cómo puedo vivir en una casa de cedro mientras el arca de Dios está bajo una tienda? Quiso construirle un templo,
Pero Dios le habló a través del profeta Natán. No serás tú quien me edifique casa, sino que yo edificaré tu casa. Haré de tu linaje un trono eterno. Y aunque David no pudo construir el templo, sentó las bases para la promesa más grande de todas. De su descendencia vendría el Mesías. David gobernó con sabiduría, venció a los filisteos, moabitas, sirios y amonitas. Cada batalla lo consolidaba. Era valiente, pero también justo. No olvidaba la misericordia. Un día preguntó: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda bendecir por amor a Jonatán? Encontraron a Mefiboset, un joven tullido, hijo de su amigo caído. David lo sentó a su mesa como a un príncipe. Así es un corazón conforme al de Dios, fuerte y lleno de gracia. Pero incluso los grandes caen. En tiempo de guerra, cuando los reyes debían salir al campo, David se quedó en el palacio. Desde su azotea vio a una mujer hermosa bañándose. Su nombre era Betsabé. La codicia nubló su juicio. La tomó para sí, y cuando ella quedó embarazada, intentó ocultarlo. Mandó a su esposo Urías al frente de batalla y lo dejó morir. El rey justo ahora era culpable de adulterio y asesinato. Entonces Dios envió a Natán, su profeta. Le contó una parábola. Un rico que robó la oveja de un pobre. David se indignó. Ese hombre merece la muerte. Natán lo miró a los ojos y le dijo: tú eres ese hombre. El rey cayó de rodillas, lloró, se vistió de cilicio, escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Contra ti solo he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios lo perdonó, pero la espada no se apartaría de su casa. El hijo que nació de Betsabé enfermó gravemente. David ayunó, oró, se postró por días, pero el niño murió. Fue una herida que nunca sanó del todo. El rey entendió que incluso los ungidos pagan el precio de sus errores. Pero también entendió que Dios es un Dios de segundas oportunidades. David consoló a Betsabé, y ella dio a luz a otro hijo. Su nombre, Salomón. El Señor lo amó desde su nacimiento, pero el juicio de Dios no tardó en llegar. Uno de los hijos de David, Absalón, se alzó contra él. Era apuesto, carismático y ambicioso. Con palabras dulces, robó el corazón del pueblo y planeó un golpe de estado. David tuvo que huir de Jerusalén, otra vez como fugitivo. Cruzó el Jordán con sandalias rotas, barba desaliñada y el alma rota. Su propio hijo lo quería muerto. En la batalla final, los hombres de David vencieron a las tropas de Absalón. El joven, huyendo, quedó atrapado en una encina por su cabello. Joab, el general, lo atravesó con lanzas. Cuando llegó la noticia al rey, David no celebró. Se rasgó las vestiduras y lloró amargamente. Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? El trono estaba seguro, pero su corazón destrozado. Ya viejo, David se apoyaba en su bastón, pero aún conservaba el fuego en los ojos. Hizo preparar los materiales para el templo, instruyó a Salomón y escribió sus últimos salmos. Al borde de la muerte, miró hacia atrás. Había sido pastor, músico, guerrero, rey, pecador y redimido. Sus últimas palabras quedaron grabadas en la historia. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Él es como la luz de la mañana. Y cuando su corazón dio el último latido, no murió solo. Partió al encuentro del Dios al que había amado con pasión, fallado con dolor y servido con todo su ser. Y de su linaje, tal como Dios había dicho, nació un niño en Belén, no en un palacio, sino en un pesebre, no con espada, sino con gracia. Jesús, el Hijo de David, el Rey de Reyes. Su trono no tiene fin, su reino no se corrompe, su amor no se apaga. David no fue solo un personaje, fue un espejo. De nuestras victorias, nuestras caídas, nuestro anhelo de redención. Fue el hombre que lloró como nadie y cantó como nadie. Que pecó profundamente, pero amó profundamente. Que conoció a Dios en las montañas
y en el polvo de su arrepentimiento. Tener un corazón conforme al de Dios no es nunca fallar, es reconocer quién es Él y quién somos nosotros sin Él. Es llorar por el pecado, pero levantarse por la gracia. Es danzar delante de Dios con todo, aunque otros se burlen. Es amar al Señor con todo el corazón, aún con cicatrices. Hoy tú y yo no tenemos una onda, ni un trono, ni un ejército, pero tenemos algo más valioso, la oportunidad de rendirnos al mismo Dios que levantó a David. Porque en este mundo aún hay gigantes y aún hay canciones que escribir. Dios todavía está buscando corazones dispuestos. Así termina la historia de David, el pastor que se convirtió en rey, el pecador que encontró perdón, el adorador que conquistó el corazón de Dios. Y mientras haya alguien que cante sus salmos, mientras haya quien tome su historia como ejemplo, David vivirá, porque su historia no era sobre él, era sobre aquel que nunca falla, el verdadero rey. Si esta historia tocó tu corazón, si aprendiste algo nuevo sobre el propósito, el perdón y la fe, entonces te invito a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Dale like al vídeo para que más personas puedan conocer esta historia. Comenta abajo qué parte de la vida de David más te impactó. Comparte este vídeo con tus amigos y seres queridos. Tal vez alguien necesita escuchar esta palabra hoy. Y sobre todo, suscríbete a este canal de historias bíblicas. Aquí seguimos contando los relatos más épicos, más humanos y más llenos de Dios que jamás se hayan contado. Porque estas no son solo historias del pasado, son mensajes vivos para nuestro presente. Gracias por ver y que Dios te bendiga.